Bueno, ya queda muy poquito para acabar este año y comenzaremos un año, si el Señor lo permite, que va a ser muy importante para labradores. Y los que lleváis tiempo lo sabéis, lo que significa el 2021. Amén. De hecho, el que va a sustituir al 2020 ya está en el horno, ya está en la imprenta. Esta semana me lo dan. O sea que ya os queda menos para verlo. De todas formas, desde enero que me lo dio el Señor de este año, mira que me ha aguantado las ganas 11 meses, pero ya lo he visto Amén. plasmado. Y dentro de poco lo veréis todos. De todas formas, tendréis todo un año para verlo. Yo le he dicho al Señor, digo, este año no me des tan pronto el del 2022 porque sufro mucho, 11 meses aguantándome las ganas. Pero gloria a Dios. Amén. Pues hoy vamos a hablar, como no, de la palabra de Dios, pero un tema importante. Porque es algo que todos hemos pasado. Y el que no lo haya pasado, que no espere, que lo pase. Si os digo el título fácil, que os imaginéis de qué voy a hablar. Porque el título del mensaje de hoy es Pedro, el proceso del diamante. Y no tengo la menor duda que para el Señor todos somos diamantes de gran valor. Para el Señor así nos ve. Cuando llegamos, hermanos, a los pies de Cristo, llegamos, digamos, llenos, vamos a ser suaves, vamos a decir de imperfecciones, como altivez, orgullo, vanidad, prepotencia, autosuficientes, y podríamos decir muchas cosas más, ¿verdad? Si alguno ve que se me ha pasado algo, no hace falta que me diga, pastor, pues yo soy esto y no me lo ha nombrado. Bueno, que Dios te bendiga y poquito a poco ya lo iremos superando. Pero para Dios seremos diamantes. Pero lo que está claro es que hasta que Dios no nos pule, que somos diamantes en bruto. El hombre normalmente, por su naturaleza, se aparta del hombre cuando algo no le gusta o no le interesa, ¿verdad? Enseguida nos quitamos a las personas del medio. Uy, este no me interesa, esto que hace no me gusta, a un ladito. Entre otras cosas, porque solo percibe con sus ojos carnales, sin ver más allá. Y lo que hace, por norma general, es prejuzgar, no mira más. Pero Dios, ese, digamos, pedrusco, entre comillas, que somos nosotros, en ese momento, antes de rendirnos a sus pies, a los pies de Cristo, sin valor ni brillo alguno, Dios desde ese primer momento, fijaros, ya nos ve no como un pedrusco sin valor, nos ve un auténtico diamante con todo su brillo y todo su esplendor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nos ve una auténtica joya, sí, de mucho valor para Él, pero para mostrar todo su esplendor y todo su brillo, esa joya que se supone que somos nosotros para Dios, antes hay que pulirla, porque si no estamos, pues como un pedrusco, un diamante antes de pulirlo, lo último que te imaginas si lo ves es el resultado final después de trabajar con él. Y eso, hermanos, resulta duro, ya que el ser pulidos requiere, sin duda alguna, bastante trabajo, mucha voluntad y dejarte quitar y renunciar a todo aquello que desde que nacimos o desde nuestra juventud
ha formado una parte inseparable de cada uno, de nuestro carácter y de nuestra forma de vivir. Y eso cuesta. El quitarse de costumbres y el quitarse de vicios y el cambiar de carácter o el pulirlo, eso cuesta. El renunciar a todo esto no es fácil, hermanos, pero sí es posible. Fácil no es, pero sí es posible. Y es el precio a pagar, ¿para qué? Para que podamos resplandecer, para que podamos brillar como el Señor quiere que brillemos, como verdaderos hijos suyos que tenemos que ser. Solo se requiere para ese trabajo el qué. Un buen maestro que con amor esté dispuesto a hacer en nosotros ese trabajo difícil de transformación que es el pulirnos. Y solo Jesús, a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, es capaz de hacer ese trabajo. Pero, todo tiene un pero, nada de esto va a ser posible si nosotros no estamos dispuestos a ponernos en las manos del alfarero. Si nosotros no estamos dispuestos a cambiar y a renunciar, Dios no te va a obligar, porque si algo nos hizo Dios, como todos sabemos, es libres. Amén. Amén. Y tenemos que dejar que su Espíritu Santo, hermanos, tome el control al 100% de nuestra vida. Y es por eso que hoy vamos a hablar del apóstol Pedro. Todo un ejemplo de una piedra de diamante que Jesús pulió y pudo brillar con luz propia. Hoy, hermanos, hablaremos de su proceso de transformación, de pescador de peces, como cuando le conoció Jesús, a pescador de hombres para Cristo. Una gran diferencia, como del día a la noche. Sí os puedo decir que dentro de cada uno de nosotros, estoy seguro de que cada uno de nosotros llevamos un Simón Pedro dentro. Llevamos también parte de ese carácter que tenía Pedro, que al igual que él, hemos de dejarnos pulir por el Señor y guiar sin duda por su Espíritu Santo. Amén. Aunque no lo creáis, Dios te ha visto a ti con luz propia, con los destellos que producen los diamantes pulidos, trabajados, que son todos aquellos que se dejan tratar por el Señor. Pero ahora vamos a dar paso a la lectura, hermanos, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, del verso 1 al verso 11. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó. Quedaros bien con esta palabra. Fijaros que Jesús dice que le rogó a Simón Pedro. O sea, no le dijo, Pedro, déjame la barca y métete mar adentro. No, dice que le rogó. Entre otras cosas, luego lo veremos por qué. Porque Pedro conocía, o sea, Jesús conocía muy bien el carácter de Pedro. Y en principio, pues Jesús vino así como con agüillas destempladas, no muy suave. Le voy a pedir por favor que me deje la barca. Y le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud.
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, ya no cabían más peces. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Fijaros lo que dice en el verso 11. Cuando las trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. No se preocuparon ni del pescado que habían cogido, que estaban las barcas a tope de llenas. Dice que lo dejaron ahí y siguieron a Jesús. Gloria a Dios. Si miramos el Nuevo Testamento, no encontraremos vida más instructiva, hermanos, que la del apóstol Pedro. Podemos encontrar muchas conversiones como la de Mateo, la de la samaritana o la de Zaqueo, por poneros algún ejemplo. Pero la conversión de Pedro, sin duda, fue algo muy especial, así como su educación o su formación. Pero eso, ¿por qué? ¿Por qué fue tan especial? Tanto su conversión como su formación fue llevada a cabo directamente por Jesús, por el Maestro. Él fue quien se encargó directamente de poner a Pedro en vereda, de ponerle donde Jesús, donde el Señor quería que estuviera y que fuera. ¿Qué tenía Pedro que debiera ponerse, pulirse o renunciar? Por ejemplo, la falta de sumisión a la voluntad divina. Si a Pedro le hubieran preguntado entonces qué opinión tenía del Maestro, qué opinión tenía de Jesús, no dudemos que él hubiera dicho maravillas sobre Jesús. Se le llenaría la boca de elogios hacia Jesús. Pero estaba la otra cara de la moneda. En cambio, cuando Jesús dice algo que a él no le gusta o le suena mal, le interrumpe y quiere cambiar esa voluntad divina. Mirad, si vamos, por ejemplo, al Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, del verso 21 al 23, aquí vemos cuando Jesús anuncia su muerte. Y podemos leer, es un detalle. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y ahora mirad lo que dice Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, lo cogió a un ladito, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. La contestación de Jesús fue radical:
Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Qué fuerte, ¿no? Que eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Solo ves lo que tienes delante, no ves más allá. Espiritualmente estás pez, estás como todo lo que dejaste en la barca. ¿Y qué pasa? Que aquí vemos como Pedro intenta convencer a Jesús para que esa voluntad divina de sufrir, de padecer y ser muerto, crucificado en la cruz, no se lleve a cabo. Y fijaros que incluso, hasta sin darse cuenta, induce a Jesús a pecar. Dice, ¿y eso cómo puede ser? ¿Qué le dice Pedro a Jesús? Señor, ten compasión de ti. Tener compasión de uno mismo, eso se llama conmiseración. Y la conmiseración, todos sabemos que es pecado, tener lástima de uno mismo. Amén. ¿Alguien tiene pecado de sí mismo? ¿Alguien tiene conmiseración de uno mismo? Cuando miráis al espejo o algo, ¿os dais penita o no? No. Bueno, eso es porque sois muy guapos todos. Hermanos, en teoría, todo lo creemos tocante a Cristo, ¿verdad? Amén. Todo lo que nos digan de Cristo, nos lo creemos. ¿A que sí? Gloria a Dios. Pero en cambio queremos que las cosas se hagan a nuestra voluntad y manera. Podemos declarar, sí, Señor, tú eres omnipotente, omnipresente, omnisciente. Gloria a Dios por eso. Pero haz esto que yo te digo, anda. Siempre queremos nuestra voluntad. Le damos la gloria a Dios por un lado y por el otro le estamos cerrando el paso para que Él trabaje en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en resumidas cuentas, que nos pula porque necesitamos ser pulidos de verdad. Pero también Pedro también padecía algo que es orgullo. Y tenía un exceso de confianza en sí mismo. ¿Consecuencia de qué? De ese orgullo, sin duda alguna. Si leemos en Lucas capítulo 21, verso 17, dice: y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, les dice Jesús. ¿Y qué se le ocurre decir a Pedro? Pedro no quiere verse incluido en estas afirmaciones del maestro. Dice, no, eso le pasará a estos 11. A mí eso no me va a pasar. ¿Cómo me voy a ver yo aborrecido por tu nombre, maestro? Imposible. Más adelante, en cambio, en el capítulo 22, versos 31 y 34, fijaros lo que dice Jesús cuando anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El diablo, Satanás, que el Señor le reprenda, ya quiere meter mano en la vida de los apóstoles. Ya quiere zarandearlos. ¿Para qué? Para desviarlos del camino, está clarísimo, y que no se cumpla el propósito que había para cada uno de ellos. Dice el Señor: pero yo he rogado por ti, le dice a Pedro, que tu fe no falte. Y que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Luego veremos qué es esto. Él le dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo a la cárcel, si hace falta. Si a ti te meten preso, yo me voy contigo, no me importa. Sino también a la muerte. O sea, ya Pedro le dice que si el Señor va a la cárcel o a la muerte, que Él va con Él. Que Él siempre va a estar con Él, que le va a ser fiel. Y Él le dijo:
Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú 3 veces niegues que me conoces. Pedro era un líder, está claro. El carácter de Pedro era de líder. Coloquialmente podríamos decir que era la voz cantante de los apóstoles, por su carácter. Pero así como Pedro se adelantaba a hablar por los demás, tristemente ahora se adelantaba también, pero a sucumbir a esa tentación de Satanás al negar 3 veces a Jesús. Si sucumbimos a la tentación, es porque verdaderamente no buscamos la solución, no buscamos el remedio que Dios nos da en su palabra. Y nos la da en Santiago 4:7, como todos sabemos, cuando nos dice: someteos, fijaros la palabra someteos, es decir, estar bajo la dirección, hacer lo que yo digo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Y Pedro está claro que ni se sometió al diablo ni lo resistió. O sea, ni se sometió a Dios ni resistió al diablo. Pero esta mala experiencia le serviría de lección y Jesús lo anima. O sea, esta mala experiencia le sirvió como una experiencia que no se le iba a olvidar en la vida y le iba a servir para su ministerio más adelante. De hecho, Jesús la anima. ¿Y cómo la anima Jesús? ¿Qué le dice? En cuanto se levante de esta caída, su fe, ya robusta y renovada de esta triste experiencia, le servirá para levantar a sus hermanos cuando la fe de ellos esté en peligro. Es decir, Pedro, yo voy a permitir que esto acontezca. Tú me vas a negar 3 veces, lo vas a pasar muy mal, pero que sepas que esta mala experiencia tuya va a ser de testimonio y va a servir a tus hermanos, va a servir a los demás apóstoles, porque tú de esta mala experiencia vas a salir fortalecido y vas a ser una ayuda idónea para cada uno de ellos. Y en el verso 33, cuando Pedro le dice a Jesús: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte, que le hemos leído ahora. Yo estoy convencido que esas palabras por parte de Pedro fueron palabras sinceras. Él en realidad lo sentía en su corazón, pero Pedro, hemos de reconocer que cometió un grave error de autosuficiencia al pensar que él solo tendría las fuerzas necesarias para hacer esto. Es decir, pues tú sin el Señor eres como todos. Sin el Señor en nuestra vida no somos nadie, no podemos hacer nada. Así es. Sin lugar a duda falló, ya que negó al Maestro 3 veces. Esto nos enseña que para todo, absolutamente para todo, hemos de contar, hermanos, con el Señor, ya que nuestras fuerzas es Él. Amén. Nuestras fuerzas son el Señor. Amén. Y no podemos apoyarnos en nada más, ni en nuestra sabiduría, entre comillas, ni en lo listo que es nuestro hermano, nuestro vecino, que bien nos aconseja. El único que te va a sacar adelante va a ser el Señor si te dejas poner en sus manos. Amén. Tengamos muy en cuenta lo que Jesús hizo con Pedro. Aleluya. Jesús conocía pero muy bien el carácter y los defectos de Pedro. Jesús en ningún momento le impidió defenderlo con la espada y en cambio negarlo después. Pero sí hay algo importante que también hizo Jesús por él. ¿Y esto qué fue? Rogó al Padre por él. Es decir, lo puso en las manos del Padre
El Señor quería que Pedro estuviera fortalecido. Le amonestó por adelantado, le tocó su conciencia al Señor, solo con una mirada. Fijaros, solo con una mirada. También lo buscó tras su resurrección. ¿Cómo nos relata el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, verso 7? Fijaros, pero y decir a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí vemos esa mención especial que se hace para Pedro. Ir y decirle a los demás, y decirle a Pedro, le hace una mención especial. Como también podemos ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, en los versos 15 a 17, cuando el Señor le pregunta a Pedro directamente, esto sí que lo conocemos todos, ¿verdad? Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Quedaros con esta palabra, apacienta mis corderos. Después volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Empezó diciéndole, apacienta mis corderos. La segunda vez, pastorea mis ovejas. ¿Y qué pasó la tercera vez? Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Ahí ya Pedro se desplomó de que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, mis corderos, mis ovejas, apacienta, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Y tú cómo te sentirías si el Señor te preguntara 3 veces seguidas lo mismo como a Pedro? ¿Qué pensarías? Diría, este no se lo cree, que si le amo. Y menos mal que solo se quedó en 3, si es ya 4, ya Pedro se cae redondo. Aquí me gustaría resaltar que habla, por eso decía que os quedaréis con estas 3 frases, de corderos y de ovejas. Los corderitos, ¿verdad?, son débiles y también inmaduros. Las ovejas son propensas a extraviarse e incapaces de volver solas al redil. Esto os va sonando de algo. Apacentar es dar pasto, y el pasto al que se refiere el Señor es pasto espiritual. Es decir, necesitan alimentarse de la palabra de Dios. Unos tendrán que tomar leche espiritual, que son los corderitos, los nuevos que se convierten, porque hay muchas cosas que todavía no pueden digerir, y los otros pastos sólidos, buenas viandas espirituales. No todo el mundo que entra por primera vez a la iglesia y escucha la palabra o lee la palabra se entera de lo que dice. ¿Por qué? Porque son alimentos diferentes para el cristiano maduro que para aquel que se acaba de convertir. Los unos por su inmadurez, porque son jovencitos espiritualmente, tendrán que llevarlos por sendas y caminos llanitos, hacerles las cosas más fáciles, hasta que vayan aprendiendo a andar en los caminos del Señor. Y los otros estarán expuestos a caminos más peligrosos, porque cuanto más maduro estés en las cosas del Señor,
el enemigo más te va a atacar. Con esto Jesús le estimula a cumplir con la máxima diligencia su ministerio como apóstol, así como llevar un buen testimonio personal para poder enseñar y ministrar. Qué importante es eso, el testimonio personal. De poco te sirve lo que tú prediques, lo que tú hablas, si tu testimonio no lo acompaña. Ya que la grey, hermanos, las ovejas no eran de Pedro ni los corderitos. Los corderitos y las ovejas les pertenecen al Señor. Y el Señor nos da el privilegio de poder estar a su servicio y cuidarlos y darles buen pasto, buena comida espiritual para que sigan creciendo. Pero ahora llega una pregunta. ¿Cuál fue el camino que siguió Pedro en su caída? Hay 4 puntos, o por lo menos yo he sacado 4 puntos. El punto número 1, Pedro descuidó la oración. Velad y orad, dijo el Señor en Getsemaní, ¿verdad? A los 3 discípulos. Y los 3 se durmieron. Cuando nosotros descuidamos la oración, espiritualmente nos dormimos, nos inhibimos. El punto 2, obró sin consultar al Señor. Cuando sacó su espada contra Malco, no le dijo al Señor: Señor, saco la espada y me los quito del medio. Imaginaros si el Señor no hubiera hecho el milagro que hizo con Malco. ¿Qué podía haber sido de Pedro si lo coge? 3, siguió a Jesús de lejos. Su acto le impedía mantenerse lejos de los que custodiaban a Jesús, ¿verdad? Pedro amaba a Jesús, porque Pedro lo amaba, y en cambio no podía manifestarlo públicamente. Algo había en él, el temor, lo que fuera, que no podía manifestarlo en esos momentos. Es curioso, ¿verdad? Pero muchos de los que caen pasan un tiempo apartados de Jesús, sin romper tampoco el trato con los hermanos. Es decir, muchos que salen de la iglesia, que se apartan de Jesús, les cuesta volver mucho al Señor y cada día que pase les costará más. Pero en cambio, no rompe ese vínculo con los hermanos con los cuales ha estado compartiendo tiempo en la iglesia. 4, no rectificó a tiempo. A la acusación en el atrio de Anás replicó: no sé qué dices, cuando le decían que él era uno de ellos, ¿verdad? Se quedó allí divagando y cayó 2 veces más, hasta 3 veces negó. Pero ¿qué sucedió entonces? Cuando pasaron a Jesús de la casa de Anás a Caifás, Jesús lo miró. Solo una mirada de Jesús le bastó a Pedro y oyó el canto del gallo recordando las palabras que le dijo Jesús. Y todos sabemos cómo la palabra nos relata que Pedro salió y lloró amargamente. La palabra dice que quien sembrare con lágrimas con regocijo segará. Amén. Y esas lágrimas de Pedro fue de dolor, fue de arrepentimiento, pero el fruto ya tenía su fin. Tras todo este periplo de errores de Pedro va madurando, sin lugar a dudas, y cada día está más cerca de aquello que el Señor le dijo, que sería pescador de hombres. Cada día estaba más cerca. Pero después de todos estos errores, ese cúmulo de errores de Pedro, llega el momento de la restauración de Pedro. Porque todo eso el Señor lo permitió precisamente para que Pedro madurara. A veces el Señor en nuestras vidas también permite cosas difíciles de sobrellevar
pero si tenemos miras espirituales, nos daremos cuenta que son cosas que el Señor permite para que nosotros maduremos. El Señor nos ama, aun a pesar de todas y cada una de nuestras debilidades, que las tenemos. Él conocía muy bien a Pedro, pero no solo a Pedro, a nosotros también. A ti y a mí nos conoce el Señor. No le podemos engañar. El Señor restauró a Pedro y fijaros, apeló a su mayor defecto, el orgullo. Es por eso que le dijo: Pedro, ¿me amas más que a estos? Le tocó la fibra al Señor. Sin duda la cúspide de la formación de Pedro nos lleva al discurso de Pentecostés, inspirado por el Espíritu Santo. Aquí ya no era el Pedro que Jesús conoció en la barca como pescador de peces, sino aquí ya Pedro, en este discurso de Pentecostés, era ya un auténtico pescador de hombres. Sus epístolas del ya anciano apóstol, totalmente diferentes al antiguo carácter de Pedro, ya era otro. El Señor había tocado su vida. Le había costado a Pedro renunciar a muchas cosas, pero ahí estaba, un Pedro nuevo por el poder del Espíritu Santo. En primera de Pedro 5, de 6 al 9, fijaros cómo habla Pedro al pueblo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Pedro era otro. Había sido tratado, como hemos dicho, por el Señor, y su carácter había sido pulido, había sido dulcificado, no era el mismo. Dentro de la autoridad, por supuesto, que Pedro tenía. Con toda humildad. Ya no era ese Pedro, ese Simón altivo. No tenía señorío alguno, no tenía altivez. Era sencillo, pero firme en sus convicciones a todo lo que el Señor se refiere. Sigue el verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Y esto es algo que Pedro puede hablar por experiencia propia, en primera persona, ya que el Señor siempre lo llevó de su mano y cuidó de él. Por eso Pedro les dice: porque Él cuida de vosotros. El Señor cuidó de mí, pero también va a cuidar de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y también Pedro sabe por propia experiencia lo que es que el diablo le buscase, buscando, porque el diablo, tú no sabes lo que estás pensando, pero él sí sabe todo lo que has hecho. Y el diablo iba buscando a Pedro, y en su momento lo encontró, como por ejemplo cuando negó a Jesús 3 veces. Pero ese Pedro ya había muerto, ese Pedro ya no estaba. Esos fallos que Pedro cometió son los que le dieron la madurez, porque así también Cristo se lo había dicho. Y sigue diciendo: al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que lo mal que lo pudiera estar pasando, tanto ellos como lo mal que lo podamos pasar nosotros en ciertas circunstancias de nuestra vida, no es nada original, porque todos en muchas partes del mundo, la palabra nos lo dice, lo están pasando mal, tienen padecimientos, y muchos peores que los nuestros, porque muchos se están jugando y perdiendo la vida por extender el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso yo pido a Dios que nos ayude a todos
a través del ejemplo del apóstol Pedro, para que, como dice la palabra, seamos sobrios y velemos en oración, no nos durmamos como en Getsemaní ellos. Y esto el apóstol Pedro lo aprendió muy bien en esa vida accidentada que tuvo e intensa al servicio del Señor Jesús. Hermanos, vamos a ir ya acabando. Con diferencia, el apóstol Pedro, de los discípulos de Jesús, es quien tenemos más referencias. Ya no tan solo por su conversión, sino de cómo fue educado, cómo fue transformado hasta llegar a ser lo que Jesús le dijo que iba a ser cuando lo conoció. Como todos ya sabemos que sería pescador de hombres. La vida de Pedro fue la vida quizás como la de muchos cristianos, llena de altibajos. Era impetuoso, vanidoso, quizás con muchos defectos. Un hombre que, como hemos dicho antes, confiaba mucho en sí mismo. Pero aun a pesar que nosotros solo veríamos eso en muchos de nuestros hermanos aquí en la iglesia, lo más importante de todo es que Jesús vio en él, en Pedro, una herramienta preciosa para poder usarla en la extensión del reino. Después de restaurarlo, lo usó con poder, como todos sabemos. ¿Sabes que Jesús nuestro Señor también ve esto mismo en cada uno de nosotros? No somos ninguna excepción. Démosle gracias, porque no se limita al Señor a ver lo que nosotros vemos. Si no, estaríamos perdidos y bien perdidos. Hermanos, lo principal que Pedro tenía que aprender en ese proceso duro de transformación era exactamente igual, calcado, lo que nosotros tenemos que aprender. El aprender a depender del Señor. No hay otra. Amén. Amén. El orgullo no se trata con pañitos calientes. Se necesita un tratamiento drástico. Es decir, hemos de negarnos a nosotros mismos y arrepentirnos. Es lo único, el único trato que hay contra el orgullo. Si somos capaces de dejarnos llevar, de dejarnos tratar por el Señor, nuestras vidas van a cambiar, igual que cambió la del apóstol Pedro. Y el Señor nos usará con poder. Y el Espíritu Santo va a estar ahí siempre para guiarnos y para alentarnos. Y seremos, al igual que Pedro, discípulos escogidos. Y podremos decir, como dijo en su día el apóstol Pablo: lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. El Pedro de los Evangelios nada tiene que ver, como hemos dicho hace un momento, con el Pedro de sus epístolas, una vez que el Señor hizo la obra en él. Pidamos al Señor que la persona que fuimos cuando un día nos convertimos, nada tenga que ver con lo que hoy somos. Porque hemos madurado, porque hemos dejado que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos cambie, nos transforme y nos guíe. Eso querrá decir que tomamos la decisión más importante de nuestra vida: negarnos a nosotros mismos y rendirnos a los pies de Cristo en la cruz. Porque también tú y yo hemos sido llamados, hermanos, a ser pescadores de hombres para la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. No sé si alguna vez has estudiado, has escudriñado
la vida de Pedro. Pero para mí, cuando el Señor puso esta palabra de hoy en mi corazón, yo sentí que dentro de mí también había un Simón Pedro. Por eso os decía antes que estoy seguro que todos tenemos un Simón Pedro. Y si tenemos un Simón Pedro dentro, quiere decirse que hemos tenido o tenemos todavía muchos errores, pero nuestro final va a ser glorioso porque Dios nos va a usar con poder y con poder de lo alto. Amén. Y dicho esto, hermanos, que el Señor os bendiga grandemente. Amén.